fórmula para crear. Nos vamos a la página 33 y vamos a comenzar. ¿Cuál es el proceso de manifestación y el principio para crear riqueza? Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Eso nos da la abreviatura de PSA igual a R. Eso es súper importante. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron ¿Quiénes fueron fuentes de esa programación o de ese condicionamiento para la mayoría de la gente? En la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, la figura de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios voy a dar la vuelta, los medios de comunicación y la cultura en la que vives. Por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras personas un enfoque distinto? Piensan que un niño o una niña sale del vientre materno ya con actitudes hacia el dinero, o crees que se le enseña a tratar con él. Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar con relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y a actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te digieren luego durante el resto de tu vida, a no ser, por supuesto, que intercedas y revises tu vida. No, tú revises tus archivos mentales referentes al dinero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro y lo que hacemos para miles de personas cada año, a un nivel más profundo y permanente, en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace que tu programación pasada, así que tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota en tu mente. Por eso a menudo se la denomina la mente condicionada. Para reflejar esto podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación, dejándola de la siguiente forma: Propen SA igual a R. Tu programación lleva tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por lo tanto, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación, das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. Y como estamos condicionados, lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Índice, incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Y eso es demasiado, demasiado, demasiado importante, porque cuando una persona dice, es que nunca tenga plata, es que nunca me alcanza,
La persona no nació siendo así. Eso fue una programación que nos pusieron desde niños, ¿no? Entonces, por eso nunca hay que juzgar a nuestros padres ni nada, porque cada uno de ellos ha dado lo mejor que ha podido a nosotros. Pero depende, como dice, ¿no? Puedes nacer pobre, pero si muere, nacer pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí lo es. ¿Por qué? Porque cada uno decide en qué momento afrontar de diferente manera, ¿no? Entonces eso es súper, hiper, mega importante. Ahora, en la parte que dice también que la cultura y todo eso afecta, y es real, ustedes han visto aquí en Bolivia mismo, los de Santa Cruz son personas más fácil de gastar la plata, ¿no? Y dicen, ay, no importa, voy a gastar, 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 que solo se vive una vez, digamos, ¿no? Mientras que los de La Paz son personas más ahorrativas, no les gusta gastar tanto, entonces son más cautelosas. Entonces, ¿pero por qué si es en Bolivia mismo? Porque la cultura afecta. El Canva paga nomás. ¿Por qué muchos negocios funcionan por allá? ¿Por qué la gente, los abogados todos se van allá? Porque el Canva paga. En La Paz no tanto. Entonces, eso es parte de la cultura. ¿Ok? Sigamos. En la página 36. Primera influencia, la programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? Les repito, programación verbal. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Escuchas noticias solamente donde hablan de accidentes? Es una programación. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? ¿Qué oías en tu infancia de la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero no es origen de todos los males? Los ricos son avariciosos y mezquinos. Los ricos son malvados. Está podrido de dinero. Para juntar a alguien, para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece de los árboles. No puede ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico. Nunca se puede llegar a todo. Y la infame, eso no es para nosotros. ¿Algunos les han dicho así de niños? Póngame sí, sí o no en el chat y los leo. ¿Les pasó? No. ¿Qué les han dicho? No, eso no. Ok, Enrique dice no. Muy bien, súper. ¿Alguien más? Dice, en mi casa, dice, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? ¿De dinero? Yo respondí en broma, ojalá. Me llevaría un brazo, una mano o hasta un dedo. Jamás se rió ni una sola vez. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica actualmente, chicos. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Por ejemplo, cuando mi hijo GC tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja. La ponen muy cerca de casa. Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines, perdón. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma de anuncio de televisión de la película. Al final, ¿cuál se decía habitual eslogan? Ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal. Llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Stephen no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento en que Stephen vino al curso, estaba ganando más de $800,000 al año y llevaba 9 años así. Pese a ello, se les apañaba con dificultad. De algún modo, lograba bastante dinero.
no, lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo, todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuere la razón, su forma neta era exactamente cero. Stephen nos confió que siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos. Oh, está bien. Deme un minuto, chico. Ahí está. Los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres. Se debería tener solo lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Stephen. No es de extrañar que estuviste arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que, por supuesto, es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Stephen amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él, obviamente, según las creencias de ella. Si se hiciese rico, no lo probaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que, en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad, la mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre gana las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Stephen cambió de forma espectacular. En solo 2 años pasó de estar casi arruinado a convertirse millonario. En el seminario, Stephen comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre. Así que se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encanta Hawái, por lo tanto Stephen invirtió en un apartamento frente a la playa, en Maui, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. El primer lugar, ahora, a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses al año. Magnífico. En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba en la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba, ¡malditas acciones! Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras de Las Vegas.
Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ves como no es nada extraño que no puedes ganar en el mercado de valores. Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconsciente validez con mi patrón del dinero, que decía, malditas acciones. Cuando, todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzaron a surgir. Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento tus decisiones y esas tus acciones que al final determinan tus resultados. Existen cuatro elementos claves para el cambio, cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. Cuarto elemento, el cambio es el reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria, donde te conducirá a través de una serie de potentes a reconec- técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en el término de dinero y éxito. Los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengo otro regalo para ayudarte. Si entras a la página www.millionaireMintBook.com y haces clic en Bonuses, puedes suscribirte al pensamiento de la semana. La mente millonaria y cada 7 días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Pasos para el cambio. Reprogramación verbal. Aquí vamos a repetir los cuatro elementos para que nos quede súper claro. Ahí. Están con sus resaltadores súper. Yo tengo mis resaltadores acá. Existen cuatro elementos claves para el cambio. Escríbame, chicos, cuáles son los elementos claves. ¿Se acuerdan? Póngalo ahí, póngalo ahí. El primer elemento es la conciencia. Escriban, chicos, ahí. El segundo elemento es la comprensión. El tercero es la disociación. El cuarto elemento es el reacondicionamiento.
esos cuatro: conciencia, comprensión, disociación y reacondicionamiento. Ahora, pasos para el cambio de programación verbal. Conciencia, tal cual. Conciencia, escribe todas las afirmaciones. Ahora, eso es lo que nos ha dicho que nos va a ayudar. Ahora, aquí están las tareas. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Terminando esta lectura, ustedes pueden hacerlo en sus cuadernos, ¿ok? Comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu economía, ni son tú. Te das cuenta de que el momento presente tienes la opción de ser distinto. Declaración. Pon la mano sobre tu corazón y di: lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria. Segunda influencia de los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administran bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era este más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre la lucha de conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todo lo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos administrarlo, hay bastante verdad en el viejo dicho: de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que preparaba las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta: así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta: ¿por qué cortar los extremos del jamón? Y a lo que ella responde: mi madre lo hacía siempre así. De modo que deciden llamar a la abuela por el teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue la respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeño. En cuestiones que, en general, en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores, o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería una inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad también poco, tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después de lo habitual: ¿yo de qué estoy hecho? ¿De dinero? Era: estás loco. Por supuesto, yo no tenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de: ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces.
Este programa duraba aproximadamente un año o hasta dos, hasta las casas al final hasta que las casas al final se vendían. Entonces, estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido. Así que limitaba a decir, claro, papá, gracias. Y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien. Hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba, he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico, papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tuve uso de razón, más o menos a los 6 años hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre. Entonces cesó, al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé otros tipos de negocios basados en proyectos. En alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después yo estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fue el tiempo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos de antibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que, es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos más en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo aún aparece, pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es que de uno de mis seminarios en Orlando, Florida, como de costumbre, la gente iba subiendo en fila entarimado, uno a uno, para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando apenas si podía sostener el aliento e iba enjuagándose las lágrimas con una manga. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo, tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto todos los conferenciantes y he probado todo lo que me enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas. He adquirido más conocimiento que 10 hombres normales. Sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías. Y en todos esos años nunca supe por qué. Pensaba que simplemente debía de ser un complejo estúpido hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido. A mí no me pasa nada, simplemente tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas, y venían a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo que los modelos de referencia de los patrones del dinero 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo, tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte.
Ahora sí, chicos, ahí quedaremos y los vemos el día de mañana, chicos, porque ya se va a acabar la sala de Zoom. ¿Listo? A ver, un momento, voy a poner pausa.